Padre amado, gracias te doy esta mañana por tu inmenso amor para con nosotros. Gracias porque tú te revelas como un Dios santo, 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 un Dios justo, lleno de misericordia, lleno de verdad. Tú eres la luz de este mundo. Eres tú, Padre, quien se muestra como justo, como bueno, como recto, como un Dios compasivo. Y de esa manera es que nosotros vemos tu carácter reflejado en la Escritura. Y te damos gracias porque no hay manera alguna en la cual nosotros pudiésemos llegar a conocerte si no fuera por medio de tu palabra y también de esa comunión que nos permites tener el día de hoy, ya siendo tus hijos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque es por medio de esa cruz que esta mañana podemos acercarnos a tu palabra y entenderla, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y es Él quien nos guía a toda verdad. Te agradecemos, Padre, verdaderamente por ese hermoso privilegio que tú nos das de poder oír tu palabra y entenderla. Y te quiero rogar esta mañana que seas tú dirigiendo mi vida para poder compartir con mis hermanos tu palabra de verdad, que sea ella exaltada, que sea tu nombre glorificado. Saca todo aquello que no proviene de tu palabra y permítenos, Señor, oír tu voz con un corazón humilde, receptivo, y poder poner en práctica aquello que tú nos hablas por medio de ella. Dios mío, te quiero pedir de manera personal que seas tú usando mi vida, la vida de un pecador que única y exclusivamente está de pie por tu gracia. Gracias, Señor, te doy porque tú este tesoro maravilloso del Evangelio lo pones a disposición en vasos de barro como nosotros. Y te quiero pedir humildemente que tú me uses para poder ser un instrumento que te glorifica. Gracias, Señor, te doy nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, sin duda, quienes llegan al poder político por medio de la imposición de la fuerza son personas bastante especiales. Son personas que han marcado la historia de alguna manera, ya sea de una nación o también la historia de la humanidad. Todos aquellos que se toman el poder por la fuerza son personas especiales, como les decía. Y una de las características que tienen es que son excéntricos. Personas que tienen una personalidad bastante llamativa. Tenemos referentes el día de hoy, como el caso de Venezuela, que bajo una imagen de democracia vemos que es finalmente una dictadura impuesta en esa nación. Pero más allá de aquel personaje, también nosotros vemos en la historia otros dictadores o personas que han ascendido al poder que han sido bastante excéntricos. Tal es el caso, por ejemplo, de un dictador de Uganda que se llamaba Idi Amin. Él mandó a todo su país a que le llamaran el señor de todas las bestias de la tierra, de los peces del mar y rey de Escocia. Así él quería que le llamaran. Vemos otro gobernante de Zaire llamado Mobutu, y este caballero prohibió que todos los ciudadanos usaran sombreros de leopardo. Dijo, nadie puede usar sombrero de leopardo, solo yo. Y así vemos cosas bastante extrañas. Pero uno de los que más me llamó la atención a mí fue un presidente de Turkmenistán llamado Niyazov. Y este caballero prohibió el maquillaje, prohibió los dientes de oro, prohibió el ballet y sustituyó la palabra pan por el nombre de su mamá. O sea, tan excéntrico era que quería llegar y cambiar todo. Bueno, es así como nos encontramos nosotros en la historia, y también vamos a ver ahora hablar de Nabucodonosor, un rey bastante excéntrico. Pero otra de las características principales que tienen estos gobernantes que llegan al poder por medio de la fuerza es que también tienen un toque de paranoia. Son sumamente, como decimos en buen chileno, perseguidos. No están tranquilos, piensan que alguien puede ocupar su lugar, que alguien lo puede traicionar, y así como él llegó al poder por medio de la fuerza, alguien puede hacer lo mismo con él. Entonces, eso es algo que es bastante normal dentro de aquellos que son dictadores. Este hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, no llevaba más de 2 años en el poder. Eso es lo que nos dice el relato, cuando ya estaba con paranoia, ya no podía dormir.
Dice el texto aquí que él tuvo sueños y esos sueños le quitaron el sueño. Era tanta su paranoia que él llegaba a soñar con aquello que él pensaba. Él decía, algo me va a pasar, alguien me va a traicionar, y pensaba y meditaba tanto en ello que llegó eso incluso a producirle sueños. De hecho, el mismo versículo 29 del capítulo 2, cuando Daniel le responde, él le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, fíjense en esto, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, esos sueños que él tuvo, no fueron producto de la nada, sino porque él constantemente estaba pensando en que algo le iba a pasar, en que alguien le iba a traicionar, en que alguien iba a quitarle el reino. Entonces, por medio de ese pensamiento constante que existía en él tuvo ese sueño, esa revelación que vamos a estar viendo esta mañana que Dios le dio por medio de aquel sueño. Ahora, sin duda alguna, Babilonia es un reino que es conocido históricamente por ser un reino pomposo, majestuoso. No hay un reino dentro de la historia de la humanidad tan conocido por su majestad como lo fue Babilonia. Sin duda alguna, en Babilonia no existía una cama más majestuosa y bonita y cómoda que la de Nabucodonosor. Sin embargo, no existía una cama en todo el mundo conocido en aquel entonces en la cual la persona que dormía ahí no pudiese conciliar el sueño. Eran tanto su quehacer, tanto su afán y su figura excéntrica, por cierto, que eso provocó que este deseo de querer perpetuar en el gobierno, en el poder del mundo conocido, le quitara el sueño. Y por esa razón es que viene a él este sueño. Ahora, él, a la hora de recibir este sueño, manda llamar a todos aquellos que estaban encargados precisamente de serles consejeros. Y aquí el pasaje muestra una serie de personas. Dice que habla de magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Y sin duda alguna uno pudiese pensar a qué se refiere con cada uno de estos tipos, o estas personas, o estos títulos que se emplean acá. Bueno, para su entendimiento, cuando se refiere a magos, se está refiriendo a aquellos que eran encargados de interpretar los sueños, ¿ya? Así que los magos eran aquellos que estaban encargados de ello. Pero también llamó a los astrólogos, quienes adivinaban el porvenir leyendo las estrellas, ¿ya? También llama a los encantadores, y estos encantadores en aquel tiempo eran personas que exorcizaban y que por medio de cánticos apaciguaban a los demonios. Esa era la idea de estos encantadores. Y cuando se refiere a los caldeos, se está refiriendo a la comunidad de sacerdotes que adivinaban también en aquel entonces. Entonces, él manda llamar a toda la plana de sabios, de todas las, por así decirlo, las disciplinas que existían en aquel entonces, para que le pudiesen revelar aquella inquietud que él tenía, que era este sueño, ¿ya? Ahora, estas personas, al oír eso, le dicen, bueno, rey, cuéntanos cuál fue el sueño que tuviste para poder interpretarlo. Y él dice, no les voy a decir el sueño. De hecho, es curioso, la Reina Valera dice que este hombre se había olvidado del sueño, pero una mejor traducción a ese pasaje es que él había tomado una decisión firme de no contarles el sueño. O sea, en vez de que él se haya olvidado, porque el mismo texto nos da más abajo la idea de que él se acordaba del sueño. Pero lo que él quería hacer dentro de esta inseguridad y de este, por así decirlo, temor a que le hicieran un golpe de estado, él dice, voy a probar a estas personas. Y qué mejor que a toda esa camada de personas que tenía y alimentaba, precisamente para que le ayudaran y le dieran consejos sabios en el porvenir. Entonces, él dice acá, y la gente misma, todos estos sinnúmero de personas, dice que nadie le podía declarar el sueño al rey. Nadie lo podía hacer. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos pudiesen conocer el sueño para poder de esa forma interpretarlo, ¿ya? Ahora, él dice lo siguiente aquí, es bastante curioso, y también es entendible su respuesta. Si él tenía a todas estas personas para que adivinaran, y les pagaba, los mantenía, obviamente que hagan su trabajo. Entonces, si ustedes no hacen su trabajo, él los amenaza de muerte y le dice así, bien suavecito,
los van a cortar en pedazos y van a quemar sus casas. Si ustedes no revelan este misterio, no dicen cuál sueño tuve y cuál es la interpretación de ese sueño, lo que va a ocurrir es esto. Ustedes los van a descuartizar y sus casas van a ser quemadas junto con sus familias. Y este rey Nabucodonosor era un rey bastante brutal. Era inteligente, sabio, pero era brutal también. De hecho, la historia nos muestra en el libro de Jeremías, capítulo 52 al 9, cuando él captura al rey de Judá que había quedado. Recordemos que en este contexto de Daniel, Daniel fue la primera camada que salió deportada a Babilonia. Pero todavía en en Judá habían reyes que estaban obviamente subyugados a Nabucodonosor. Pero a veces estos reyes tenían un poquito querían rebelarse, y ahí donde Nabucodonosor apretaba, atacaba de nuevo y se llevaba a otro. Y así fue que ocurrieron esas dos deportaciones, y finalmente ya en el año 589 viene la destrucción de Jerusalén como tal en ese entonces. Entonces este rey era conocido también por ser bien cruel. De hecho, a uno de sus reyes, llamado Sedequías, un rey que quedó en Judá, hizo que trajeran a sus hijos. Cuando él se rebeló, hizo que trajeran a sus hijos, los degollaron delante de él, y después de eso mandó Nabucodonosor a que le sacaran los ojos al rey, para que su última imagen sea sus hijos degollados. Así de malo era. Entonces, cuando Nabucodonosor amenaza aquí a estos sabios, la cosa iba en serio. No era un decir simplemente. Ahora, ¿cuál es la reacción de estos hombres? Ellos le dicen, ¿sabes qué? Reconsidéralo, cuéntanos el sueño para poder darte la interpretación, porque verdaderamente nadie hay en la tierra que pueda hacer esto. Entonces, como este hombre tenía delirios de grandeza y de persecución, dice, ¿saben qué más? Se acabó la cuestión. Firmó un decreto en el cual mandó a asesinar a cada uno de los sabios, de los magos, de los astrólogos, los caldeos y todas aquellas personas que estaban ahí. Y dentro de ese grupo de personas estaba Daniel y sus amigos. Recordemos que Daniel, como lo vimos la semana pasada, entró a esta universidad junto con sus amigos, a la Universidad de Babilonia. Y estando en la Universidad de Babilonia, él tenía que estar en un proceso de entrenamiento de 3 años. Si esto ocurrió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, es muy probable, y esto no es con certeza, es muy probable que él todavía no haya terminado ese periodo de preparación. O sea, todavía estaban estudiando, ellos no eran considerados, por así decirlo, sabios junto con los otros. Entonces, él llega y oye este decreto que se hace en contra de todos los sabios, el cual iba a estar él y evidentemente cada uno de sus amigos. Entonces, cuando él se entera de esto y viene Arioc, el encargado del rey, para mandar a matar a todos, en particular a Daniel y sus amigos, Daniel le pregunta, y con mucha prudencia, el texto aquí dice que le habla prudentemente y le pide hablar con el rey. Arioc accede y lo lleva a la presencia del rey Nabucodonosor y le dice, rey, por favor, dame tiempo. Y es ahí, en ese momento, cuando Dios mueve el corazón evidentemente de Nabucodonosor. Recordemos que, según lo expuesto en el capítulo 1, Daniel y sus amigos habían caído en gracia a Nabucodonosor porque él los había encontrado 10 veces mejor que los otros. Entonces eso de alguna manera provocó que, pese a su decreto claro o manifiesto de destruir a todas estas personas, él tuviera paciencia con Daniel de manera personal. Entonces Daniel pide tiempo y Daniel sale de ese lugar, y lo que hace es bastante increíble y bonito. Él va donde sus amigos, sus 3 amigos, y les dice, oremos a Dios por misericordia, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, juntos, en unidad, en unanimidad, estos 4 hombres del pueblo de Dios oran a su Dios para que los salve y los libre de esa situación difícil, la cual iban a pasar. En ese momento, Dios responde a esa oración. No sin antes hacerlos pasar por una angustia tremenda. Esa angustia de saber que si no hay respuesta de parte de Dios, obviamente iban a morir. Pongámonos un poco en los zapatos de estos jóvenes, o mejor dicho, en las sandalias de los jóvenes. En ese tiempo no habían zapatos. Pongámonos un poquito en su lugar. Ellos habían sido sacados de sus tierras. Ellos eran parte de la realeza, de la nobleza del reino judío. Por tanto, ellos ya habían sido movidos de ese lugar. Por otro lado,
vemos que ya estaban lejos de su tierra, lejos del templo donde ellos adoraban a Dios. Pero ahora, ya estando en una situación difícil, teniendo que soportar aprender el idioma de los caldeos, la literatura de los caldeos, habiendo soportado también que le cambiaran el nombre, aparte de eso, ellos tienen que lidiar con esta situación sumamente angustiante, en la cual muy probablemente iban a morir. Es por eso que el corazón de estos hombres, de estos 4 hombres, se vierte ante Dios en humildad, rogando misericordia y que Dios les revelara el misterio. Porque hay alguien que sí conoce todo. Y es el único Dios verdadero. Y esa era la confianza de estos hombres. Sin embargo, tenían que pasar por ese momento de dificultad. Y nosotros vemos también en la Escritura, y también en nuestras vidas, hermanos míos, que Dios permite en muchas oportunidades que nosotros pasemos por dificultades. Antes de que venga un momento bueno, es muy probable que Dios nos haga pasar por un momento malo, para que nosotros reconozcamos nuestra bajeza y nuestra impotencia frente a Dios, para que Él sea glorificado, y cuando Él nos exalte en su momento, nosotros sepamos claramente que eso lo produjo Dios y no nuestras propias fuerzas. Entonces, por eso Él permite que Daniel y sus amigos pasen por esta situación. Y eso es una tónica en la vida del cristiano también. Por esa razón, Martín Lutero dijo lo siguiente referente a un tema bastante similar. Él dijo que esta es la forma de actuar de Dios, es decir, vaciarnos antes de llenarnos con sus bendiciones. Antes de que Dios nos lleve a la luz, nos permite que experimentemos las tinieblas. Antes de que podamos gozar de las bendiciones de la vida, debemos saber lo que es la muerte. Y eso era precisamente lo que estos jóvenes estaban pasando en esa situación angustiante. Ahora Dios en su misericordia responde a Daniel y él recibe la visión de noche. Y la respuesta de Daniel es tremendamente increíble, porque de acuerdo a la respuesta a la visión que él tuvo, es que él declara cada uno de los atributos que él reconoce en Dios a la hora de haber respondido a su plegaria. Él dice que Dios, solamente Dios es sabio y poderoso. Dice que Él es el dueño del tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Él tiene sus tiempos para todos. Dios es soberano por sobre los reinos de la tierra. Y también Él dice que es Dios quien da sabiduría y quien revela lo oculto. O sea, luego de haber oído la respuesta de Dios, su comprensión de Dios fue tremendamente más grande de la que él tenía antes de pasar por esa situación. Ahora bien, vemos que Daniel se presenta ante Nabucodonosor. Primeramente va donde Arioc y le dice: ¿sabes qué? Tranquilo, no mates a los sabios, llévame donde Nabucodonosor, que ya tengo la interpretación. En ese momento, él se presenta delante de Nabucodonosor, y lo maravilloso de esto es ver el corazón de Daniel. El corazón de Daniel no fue: sabes que los otros no pudieron responder a tu petición, mas yo sí pude. No, él se presenta y en vez de llevarse el crédito, él dice no, que Dios era quien le había revelado ese misterio que ningún hombre podía revelarle. Solamente Dios se lo había revelado. E incluso es tanta la humildad de Daniel que él reconoce que Dios le dio la visión, pero a la vez él habla en plural. Por ejemplo, en el versículo 36 dice que él les dio en plural, nos dio la revelación del misterio. O sea, él está considerando que sus amigos también eran parte de la recepción de esa petición que él había tenido. O sea, Dios le reveló el sueño, no tan solo a Daniel, sino a sus amigos, porque todos ellos estaban unánimes en oración. De esa manera Daniel se presenta. Humildemente, no como aquí te las traigo, Peter, no, de ninguna manera. Humildemente él reconoce a Dios y por otro lado, él reconoce que pese a que sus hermanos no están presentes ahí, ellos sí estuvieron con él presentes en oración. Eso nos muestra el corazón de Daniel, un hombre prudente. La semana pasada ya hablamos de eso, la prudencia de Daniel. ¿Cómo es que Daniel se revela prudentemente? Y es curioso eso. Aquí en esta oportunidad, él, teniendo toda la instancia para autoglorificarse y decir, aquí te traigo la solución, él no, él da gloria a Dios y también involucra a sus amigos en esa situación. Versículo 30, Daniel dice: y a mí me ha sido revelado este misterio. Fíjense, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque
sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Posterior a eso, en el relato, hermano mío, comienza la descripción de Daniel del sueño que tuvo Nabucodonosor. Y en esa visión, Nabucodonosor vio a una imagen tremenda y espeluznante. Dice el texto que era terrible, aterradora. O sea, imagínense, Nabucodonosor, aparte de estar, obviamente, tener estos delirios, esta paranoia de que alguien quería traicionarlo, se encuentra con estos sueños que eran recurrentes. El texto también nos dice algo interesante. No es que Nabucodonosor únicamente haya soñado o tenido ese sueño. Dice que fueron sueños, es decir, que el mismo sueño se le repitió constantemente a Nabucodonosor. O sea, no es que él lo tuvo una vez y se olvidó, no. Él constantemente, como tenía esa consigna en su corazón, de esa intriga de qué iba a pasar, Dios le dio esa visión en sueño muchas veces, y no tan solamente una. Entonces, aquí él se encuentra y Daniel le muestra la visión que él tuvo, ese sueño que él tuvo, una imagen terrible, tremenda y terrible. Y ahí Daniel empieza a manifestar qué era lo que este hombre había visto. Y empieza a relatar esta imagen que tenía cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas de hierro. Las piernas y los pies de hierro, pero los pies en particular estaban mezclados con barro cocido. Y también ve que una piedra cortada, no con manos, hirió los pies de la imagen y la desmenuzó. Lo maravilloso es que ahora viene el significado de esto. ¿Qué es lo que esto representaba? Ahora, una cosa que es importante notar, hermanos, es que a partir de este capítulo, del capítulo 2 de Daniel hasta el capítulo 7, Daniel no escribe en hebreo, Daniel escribe en arameo. ¿Por qué? Porque el arameo era la lengua del imperio conocido en ese momento. Entonces Daniel escribe desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 en idioma arameo porque el mensaje que contienen esos capítulos no es tan solo para Nabucodonosor, no es tan solo para los que estaban cautivos en Babilonia, sino también para todo el mundo conocido. Y es por eso que, de alguna manera, lo relata en ese idioma, pero también esta visión que el rey tuvo, este sueño, representaba los reinos de la tierra. Los reinos de la tierra. Y es así como Daniel empieza a explicarle a el rey qué significaba cada una de las partes. Y él le dice que la cabeza dorada representaba a su persona. La cabeza dorada representaba a Nabucodonosor y su reino. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Daniel le dice eso, él le dice, ¿sabes qué? El Dios del cielo te dio dominio de los hombres y de las bestias del campo y de las aves. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 vimos que una de las características principales de los reyes de aquel entonces era que cuando conquistaban a un pueblo, a una nación, ellos se llevaban los objetos sagrados de esa nación para de esa manera representar que el Dios del pueblo conquistador era más grande que el pueblo conquistado. Eso había ocurrido, eso era lo que pensaba Nabucodonosor. Él creía que su Dios, que era Marduk, el Dios de los babilonios era Marduk, el Dios principal, él pensaba que Marduk había derrotado a Jehová. Pero aquí Daniel le está diciendo, ¿sabes qué? Eso no fue así de ninguna manera. Es el Dios del cielo, el Dios de Judá, el Dios del cielo, quien te dio a ti dominio sobre todos los hombres. Y no tan solo sobre los hombres, sino también sobre las bestias y sobre las aves del cielo. Tú eres esa cabeza de oro. Y continúa diciendo esto. Ahora bien, entender el concepto de la imagen de oro es muy contextual también a cómo se dio el imperio babilónico. El imperio babilónico, como les conté, era sumamente majestuoso. No sé si ustedes lo saben, tienen que haberlo oído por ahí, pero los jardines colgantes de Babilonia corresponde a una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, no hay indicio de que eso haya existido, pero el testimonio de todos los que conocieron esos jardines colgantes decían que no había nada más majestuoso en el mundo que esos jardines colgantes de Babilonia.
La majestad del imperio era tremenda y era conocida por los hombres. Eran conocidos por todo el pueblo en particular. Entonces, eso es lo que nosotros vemos aquí. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, otra característica que el mismo pueblo o que el mismo relato de la historia nos muestra es que Babilonia tenía suma majestad y gran parte de sus construcciones estaban cubiertas de oro. De hecho, el poeta Esquilo escribe que Babilonia estaba construida sobre oro. También el historiador Heródoto dijo que los templos de Marduk estaban llenos de oro. Entonces, por eso, cuando él le dice, tú eres la cabeza de oro que viste, obviamente era algo muy particular y conocido para Nabucodonosor. Entonces, él se da a conocer con eso y le dice, ese eres tú, ese es Babilonia, esa cabeza dorada y de oro eres tú. Después continúa diciendo y hablando sobre el pecho y los brazos que eran de plata. Y esta obviamente es una alusión al imperio que vino después del imperio babilonio, que fueron los persas, el imperio medio-persa. Y como fue de los medos y de los persas, por eso es que corresponde a la parte del torso y de los brazos, 2 brazos, medos, persas. Toda la figura tenía una connotación también referente a eso, ¿ya? Ahora bien, es interesante notar que este pueblo, los medos y los persas, no tuvieron la misma gloria que Babilonia, pero sí se caracterizaban por algo. Fíjense que esto es bien curioso. Se caracterizaban por el uso de la plata. Los medos y los persas tenían tanta plata, mineral plata, que ellos, todas sus monedas, y fueron los primeros en acuñar que la plata, sus monedas fueran de plata. O sea, era tanta la cantidad de plata que tenían que por eso a ellos se les conocía por ello. Entonces, de alguna manera, el poder adquisitivo estaba en los medos y los persas. ¿Ya? Vemos la majestad, el esplendor reflejado en Babilonia, y vemos también el poder adquisitivo de la plata, el dinero de parte de los medos y los persas. Continúa el Daniel hablando sobre esto y llega a tocar el vientre y los muslos y relata que estos eran de bronce. Este reino se está refiriendo a los griegos. Después que Babilonia cayó, se levantaron los persas y a los persas los derrotaron los griegos. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, fue aquel gran estratega que conquistó toda la tierra conocida. Por eso es que dice acá que conquistó gran parte del reino conocido. Ahora bien, los griegos fueron conocidos porque sus armaduras eran de bronce. Por eso la imagen era de bronce. De hecho, cuando los egipcios vieron desembarcar a los griegos, notaron que todas las armaduras que vestían eran de bronce y los egipcios le llamaron los hombres de bronce. Entonces, por eso hacía alusión directa a estos hombres, a los griegos. Y después continúa hablando y cuenta que las piernas eran de hierro y los pies eran en parte hierro y barro cocido. Y esto se está refiriendo al Imperio Romano. Esta estatua de 4 elementos distintos: oro, Babilonia; plata, los medos persas; bronce, los griegos; y hierro, los romanos. El hierro, y dice que las piernas eran de hierro, pero los pies eran de hierro mezclado con barro cocido. Y eso tenía una significación bastante considerable. Decía que esto eran alianzas humanas. Y curiosamente, el Imperio Romano cayó porque dentro de su declive moral, también ellos recibieron a muchos inmigrantes de pueblos germanos y eslavos. Es ahí como cae el Imperio Romano de Occidente, por medio de que ellos reclutaron a germanos para que fueran parte de vikingos, para que fueran parte de su reinado, y finalmente cuando vieron que el poder político romano estaba decayendo, los vikingos, los germanos se dieron vuelta a la chaqueta y conquistaron y recuperaron de alguna manera el reino, sus tierras, y hicieron que cayera el Imperio Romano de Occidente. Fue así que a eso se está haciendo alusión con las alianzas. O sea, era fuerte como el hierro ustedes saben que es muy duro, pero también tenía barro entre medio. Los dedos eran de barro. Y la visión es esta. Él ve esta estatua y cada uno de esta estatua representa
los reinos del mundo, los reinos de los hombres. Eso es lo que representa. Pero dice que ve una piedra, hermano. Una piedra cortada, que nadie la cortó, que se azota los pies de esta estatua, y esta estatua se convierte en añicos, polvo, y el viento se la lleva. Y esa pequeña piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra. Cuando usted ve el relato de David y Goliat, usted ve que David tomó estas piedras y las lanzó ¿a dónde? A la cabeza de Goliat. Obviamente era un hombre tremendo, una piedrita no le iba a hacer nada, pero él apuntó a la cabeza porque obviamente ahí estaba todo el mando de control de esa tremenda mole humana. Fíjense que acá esta piedra no va a la cabeza, esta piedra va a los pies. Cuando un policía quiere reducir a alguien, le dispara a los pies. ¿Para qué? Para no matarlo, porque si dispara a otro lado corre riesgo de muerte. En cambio los pies no, porque es, por así decirlo, el mal menor. Pero fíjense que esta pequeña piedra es arrojada a los pies, no a la cabeza. Y en los pies termina destruyendo esta tremenda imagen. La visión de Daniel representa algo muy importante, una verdad que era necesario que Nabucodonosor entendiera en ese tiempo, pero que también nosotros es necesario que entendamos. Hermanos, el reino del mundo va a pasar de mano en mano. Fue Nabucodonosor primero, los medos persas después aparecieron los griegos, finalmente los romanos, que todavía ese imperio subsiste de alguna manera todavía, pero todos esos reinos corresponden a una sola cosa, y es al deseo del hombre de gobernar. Pero hubo una piedra pequeña que no fue cortada por ninguna mano, que representa el verdadero reino, el reino de Dios. Una piedra pequeña, una piedra humilde, una piedra que ingresó a Jerusalén montada en un pollino, en un burrito. Un rey insignificante aparentemente, pero que esa piedra pequeña derribó completa y absolutamente a todos esos reinos, a todo ese reino de los hombres. Con esa humildad que vino en su primera venida, el Señor derrotó a todo reino, toda autoridad, todo gobierno que se levanta por sobre los hombres. Porque no hay un reinado como el de Jesús, quien vino de una manera humilde como una piedrecita, pero que posteriormente a eso va a ser un monte que va a llenar toda la tierra. Hermanos, el día de hoy nosotros tenemos nuestra preocupación muchas veces puesta en la contingencia, y eso evidentemente es bueno. Vemos cosas, no sé, como que Estados Unidos rompió su pacto su pacto nuclear con Irán, y eso a la gente le preocupa porque puede generar una guerra nuclear. Por otro lado, vemos que Trump no se reúne con Kim Jong-un por todo esto que se generó, y uno podría decir, hoy las tensiones en el mundo, lo que está ocurriendo, qué terrible, qué tremendo. Hermanos, da lo mismo. Da lo mismo. Puede reinar quien sea. Quien esté de turno, no importa. ¿Qué va? Si hay una piedra pequeña que va a destrozar todos esos reinos. No importa si como Babilonia tienes el poder de la esplendidez. No importa si como los medios persas tienes dinero o el dinero. No importa que gobierne el dinero. No importa tampoco que gobierne la estrategia de los griegos. No importa siquiera que la dureza o el poder militar del mundo sea fuerte. No importa. Hay una roca pequeña que es más grande que cualquier reino de este mundo. Y esa roca, esa piedra, es Cristo Jesús, el verdadero Rey de todo esto. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos o nos desesperamos un poco porque vemos todo nuestro acontecer. Vemos que en realidad pareciera que Cristo está perdiendo, porque vemos que muy poca gente
se convierte de verdad al Señor. Vemos que si el Señor Jesús dijo que la puerta era estrecha, vemos que cada vez más estrecha porque son menos los que se van salvando, son menos los que se van arrepintiendo. Vemos también que de alguna manera está ganando toda esta ideología que quiere cortar todas las bases de la sociedad. Pareciera que está ganando el matrimonio igualitario, el aborto, y nosotros vemos el mundo y observamos todas estas cosas que están venciendo. Y nosotros decimos, en realidad estamos perdiendo. Entonces eso nos produce impotencia muchas veces, nos produce rabia. No importa. ¿Qué tiene? Que siga. Obviamente, si yo predico el evangelio, lo que hago yo es aportar en ese verdadero reino que va a llegar, se va a establecer y que va a romper todas y cada una de esas cosas que se han levantado el día de hoy. Así que no desesperemos. Daniel estaba en una situación sumamente difícil. Su contexto era deportado, solo, lejos de su tierra, angustiado. Y Dios quería mostrarle tanto a él como a Nabucodonosor cosas distintas. A Daniel quería demostrarle una cosa. ¿Sabes qué? Tú estás aquí, en Babilonia. Pero ese reino donde tú estás va a caer porque hay un reino inconmovible que se va a levantar. ¿Sabes lo que le dijo a Nabucodonosor? ¿Tú te crees glorioso? ¿Tú crees que eres majestuoso? Pero no. Fui yo quien te puso a ti por rey. ¿Y sabes qué? Después de ti va a venir otro. Y después de ese otro, otro. Y así sucesivamente. Pero no importa quién venga, Nabucodonosor. Porque hay un reino inconmovible que se va a establecer y que va a derrotar todos los reinos de la tierra. Hermano, no importa la situación en la cual nosotros podamos estar pasando. No importa lo que veamos en la sociedad. Sigamos fieles y firmes al Señor. Lo importante es saber, tener la certeza de que hay un reino que vino de una manera humilde, pero que ahora está creciendo, 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 y va a llegar el momento en el cual el Señor Jesucristo venga por segunda vez y ese reino va a ser manifiesto a todo hombre, todo pueblo, toda lengua y nación va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No importa lo que venga, no importa la situación, no importa que se vea gris, no importa que veamos que el mundo cada vez está más contaminado, no importa que veamos la corrupción moral, no importa que veamos la maldad del ser humano que cada vez va incrementando más y más. Y también no importa que veamos la falta de sensatez y sentido común en el ser humano. No importa, todo eso va a ser destruido. Porque hay un reino que se va a establecer. Ese reino es el reino de Dios. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y piedra preciosa para un cimiento firme, en el que confíe no andará desorientado. Esa piedra es el Señor Jesucristo. Esa piedra que desecharon los constructores vino a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra cortada no por mano humana, sino por voluntad de Dios, es Cristo Jesús. Y Él es el victorioso, quien sale venciendo para vencer. No importa nada, hermano. Nuestra esperanza está en nuestro Dios. No importa que se vea el panorama oscuro, porque Cristo venció. Y puede aparentemente parecer que estamos mal, y lo estamos pasando mal, y lo vamos a pasar cada vez peor, pero no importa, porque ese reinado se va a establecer. Y ese es un reino que no será destruido. Hebreos 12, 28, el autor de Hebreos le dice, así que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, un reino que no se mueve. Pareciera que no está, pero está. El reino de los cielos está. También dice que este sería un reinado que no sería dejado a otro pueblo. Daniel capítulo 7, versículo 18 dice lo siguiente, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, jamás. Hermanos, somos reyes y sacerdotes. No, hoy no se ve, pero es lo que somos. Dice que
Este reino desmenuzará y consumirá a todos los demás. Apocalipsis 11:15. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y este reino, finalmente, es un reino que permanecerá para siempre. Lucas capítulo 1, versículo 33. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Miqueas 4:7. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión desde ahora y para siempre. No importa que el mundo pareciera estar ganando. No importa que todo dé la idea de que estamos perdiendo. No. El reino de los cielos ya se instauró con la venida del Señor Jesucristo y será consumado con todo su esplendor en la segunda venida. Él ya está reinando. Él está sentado a la diestra del Padre reinando. Pero todavía no podemos ver la gloria de ese reino en esta tierra. Así que por mucho que los reyes de la tierra, por mucho que el pensamiento, por mucho que la cultura trate de apagar la verdad del Evangelio, no va a poder. Salmo 2, versículo 1 al 4. El salmista hace la siguiente pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Ese humilde rey que fue coronado en su primera venida con una corona de espinas, vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y esa es nuestra esperanza. Esa era la esperanza que Dios quería mostrarle a Daniel, a sus amigos, y también era lo que quería mostrarle a ese rey Nabucodonosor. Dios, hermano mío, es soberano por sobre todo. Él es el dueño, el Señor. Él pone reyes, Él saca reyes. Él es dueño del tiempo. Cuando Él quiere, hace las cosas. Lo importante es que nosotros entendamos y palpemos que debemos vivir en su soberanía. Confiemos en Dios. Confiemos en su reino maravilloso, que única y exclusivamente podemos nosotros tener acceso el día de hoy a disfrutar sus beneficios por medio de la obra maravillosa de Cristo, quien vino primero como un siervo para posteriormente venir como un rey. Oremos al Señor.